Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos revisado lo que es la historia turca prácticamente desde Kemal Atatürk en el inicio del editorial a ese análisis verdaderamente magistral de Gürsenik, un personaje seguramente poco conocido en Occidente, para algunos totalmente desconocido, que ha pagado su osadía política con 3 años y medio de prisión, que es ahora mismo retirado un contraalmirante y que desde luego tiene una visión de cómo está el mundo imposible de negar. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, el imperio americano se ha desangrado en las últimas décadas con esa idea absolutamente disparatada de un poder monopolar. Y en estos momentos la única posibilidad es la que supuestamente la administración Trump está emprendiendo, darse cuenta de que el eje del mundo ya no pasa por el Atlántico, sino que pasa por el Pacífico, que el objetivo fundamental es la competencia con China y que a Ucrania la pueden ir friendo un paraguas, porque evidentemente Ucrania se ha convertido en el campo de ganancia de oligarquías corruptas, en la tumba de centenares de miles de ucranianos y en un desastre para la Unión Europea. Cuanto antes caiga Zelensky, cuanto antes capitule de manera incondicional Ucrania, mejor para todos, incluidos para los pocos ucranianos que van a salir vivos de esta vida, porque no hay manera ahora mismo de tapar los huecos del ejército ucraniano con las bajas absolutamente astronómicas que lleva padeciendo desde hace años. Eso por ahí, porque al mismo tiempo hay que reconocer que la Unión Europea es un desastre, es un ejemplo de hipocresía, de mirada selectiva, de endeudamiento, que ahora además ha decidido entrar en una espiral de locura armamentística que va a terminar mal, pero que ahora ya empieza muy mal, porque esa locura armamentística de nuevo va a favorecer económicamente al complejo militar industrial, pero a costa de que los europeos pierdan en salud, pierdan en educación, pierdan en pensiones, pierdan en infraestructuras. Por supuesto, no las oligarquías políticas ni las furcias mediáticas, pero sí la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos. Y la alternativa que ofrece este analista turco no puede ser más correcta y más justa. Un mundo que no esté dividido en bloques, un mundo donde efectivamente la gente pueda comerciar con todo el mundo, un mundo donde no existan bases militares extranjeras en territorio nacional, un mundo donde los bancos nacionales dependan de la nación y no solo sean independientes de los caprichos de los políticos nacionales, sino también de las compañías y de las finanzas extranjeras, un mundo donde las naciones interactúen de manera pacífica en bien de sus propios intereses y no de los intereses imperiales de otros. Y ese sería un mundo verdaderamente justo. Claro, no cabe la menor duda que a los que viven de la injusticia, maldita la gracia que les hace ese tipo de mundo, pero sería un mundo casi ideal. Para pensar en este personaje lo vamos a tener más veces en el futuro, si Dios quiere, en el programa de La Voz. Vamos a intentar entrevistarlo porque ciertamente es una mente inteligente, lúcida, realista, que además, desde el punto de vista de un patriota turco, está sentando una serie de principios que son asumibles por un patriota americano, por un patriota ruso, por un patriota francés, por un patriota peruano, por un patriota argentino o por un patriota español, y que por supuesto se oponen a esa política en la que al final la agenda globalista va empujando al mundo hacia una esclavitud que reuniría lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. De eso hablábamos en nuestro editorial de hoy, pero llega el momento de entrar en el boletín. Y como siempre, lo hacemos con el segmento de España. Y la verdad es que las cosas que van apareciendo sobre la corrupción en España son verdaderamente estupendas. Por ejemplo, última cuestión.
En octubre del año 2023, es decir, hace poquito más de 2 años, Leire Díaz, que ya se ha consagrado con ese mote de la fontanera del Partido Socialista, le aseguró al comandante Rubén Villalba de la Guardia Civil que tenía material sensible contra mandos de la UCO, el sector de la Guardia Civil que se dedica a perseguir la corrupción y que últimamente le ha dado más de un disgusto y más de un sobresalto al gobierno del Partido Socialista, al gobierno que preside Pedro Sánchez. ¿Y cuál era ese material sensible? Bueno, pues parece ser que procedía de un burdel, de un prostíbulo situado en Madrid, donde por lo visto debía de haber grabaciones de todo tipo. Vamos a ver, que los mandos de la Guardia Civil fueran a pasar ratos de expansión y solaz a un prostíbulo, a alguien que ve la prostitución como una auténtica lacra social, como es el caso de quien ahora se dirige a ustedes, le parece deplorable. Sinceramente le parece deplorable. Que esos mandos de la Guardia Civil no fueran conscientes de cómo se obtiene esa información que el comisario Villarejo calificaba de vía vaginal, pues hombre, es grave. Porque aquí le puedan pillar a un pardillo acostándose con una prostituta y grabándolo y luego haciéndolo chantaje, es grave. Pero que en esto caigan altos mandos de la Guardia Civil, ¿en qué estaban pensando los altos mandos de la Guardia Civil? Sinceramente, quien dice de la Guardia Civil, dice de los servicios de inteligencia o dice de otras cosas. Esto es algo lamentable. Pero que además esto se pueda utilizar y además esto se pretendiera utilizar para que determinados mandos de la Guardia Civil no cumplieran con su deber y fueran blandos como el requesón en investigaciones que afectaban al Partido Socialista, bueno, esto ya es incalificable. En fin, la lista de Leire Díez no la vamos a tener nunca, como aquí en Estados Unidos la lista de Epstein no la veremos jamás. No sé, a lo mejor a la vuelta de 200 años hay un historiador que encuentra la lista de Epstein y la saca a la luz y todo eso. Pero no se hagan muchas ilusiones porque todavía se sigue discutiendo por la trama del asesinato no de Kennedy, sino de Lincoln, y fue en 1865. O sea que esto está también bastante poco claro. Pero que la lista de Epstein también exista en España. Y que sea a partir de partidos políticos y lo que no son partidos políticos, bueno, esto es algo tremendo. Es decir, hay gente que no aprende y hay gente que efectivamente no tiene el menor freno moral a la hora de intentar sacar adelante lo ilegal y todo lo que significa quebrantar la ley. Pero claro, si hay fiscales en España que amenazan a los testigos para que presten falso testimonio y así poder arruinar a disidentes, y eso lo hace un fiscal con la toga, ¿qué tiene de particular que la fontanera aprovechara el paso por un prostíbulo de mandos de la Guardia Civil para filmarlos? Es más, ¿qué es peor? Un fiscal, Ministerio Público, coaccionando a una persona inocente para que preste falso testimonio que le permita condenar a un disidente, o el hecho de filmar a unos guardias civiles que, casados, solteros, monjes o viudos, se iban a acostar con unas prostitutas. Pues seguramente lo del fiscal es peor. Seguramente es mucho peor, pero bueno, el fiscal con un poco de suerte, corrupto y prevaricador, lo mismo hasta lo ascienden. Y un día hasta vamos a dar nombres, mira tú por dónde, porque ya está bien que haya personajes que no los vamos a insultar, vamos a decir, ese fiscal es un cerdo. No, porque no tenemos ningún derecho a insultar a los cerdos comparándolos con fiscales de ese tipo. Por ejemplo, es que sería inmoral. ¿Qué culpa tiene el pobre animalito, que además de él se aprovecha todo, como para compararlo con un fiscal corrupto de ese tipo? No, ninguna. Y puestos a escoger entre un juez prevaricador y un fiscal prevaricador y corrupto y gente que filmaba a los de la Guardia Civil con rameras, pues miren ustedes, son peores los jueces y los fiscales corruptos
que los que filmaban a los señores de la Guardia Civil donde no deberían estar. Las cosas como son, no se lo vamos a ocultar. En fin, analizamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz martes, querido César. Estamos aún muchos recuperándonos de ver al terrorista que preside Siria en la Casa Blanca. Ahora lo abordaremos. Pero antes vamos a España y vamos a la cloaquilla del PSOE. Voy a decir cloaquilla porque me consta que tengo algún espectador, algún oyente muy enfadado por decir la cloaca del PSOE. Pero es que conste que no es un término mío, es un término que acuñó el plural y que está usando la totalidad de la prensa en España para referirse a esos comandos de personas que trabajaban por los intereses del partido, sobre todo para entorpecer las investigaciones sobre corrupción del presidente del gobierno y su entorno, básicamente, y el resto de medios, pues como digo, lo han asumido, pero no es una cosa mía que se me haya ocurrido a mí. De hecho, fue El Confidencial, que fue el primer medio que destapó la existencia de Leire como algo más de una mera socialista a la que enchufaban pues ahora en correos, ahora aquí, ahora allá, y que de hecho se había encargado del voto por correo en las últimas elecciones. Pero como digo, la cloaca no es mía. Si me sugieren otro término que les guste y que englobe lo que quiere decir esto, pues yo lo adopto encantada. Vamos con Leire, la fontanera del PSOE. Esta mujer se jactó en octubre de 2023 ante el mando policial Rubén Villalba. Ya saben, ese agente implicado en la trama de corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos, de que ella tenía material sensible, lo llamó literalmente, contra agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil. Según ha revelado hoy el periodista Alejandro Entrembasaguas, Leire Díez afirmó que esa información procedía de un prostíbulo madrileño, todos hemos pensado en el mismo, claro que sí, y que si esa información, que deben ser vídeos obviamente, se hace pública, destruiría la carrera de los investigadores que rastrean casos que afectan al gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Este encuentro tuvo lugar en un bar de Leganés, del que les hemos hablado aquí en La Voz en más de una ocasión. Fue documentado por el propio agente Villalba, quien posteriormente redactó un informe en el que detalló que Leire Díaz había insinuado tener pruebas comprometedoras sobre mandos de la UCO. Aunque nunca llegó a plantear un chantaje directo, sí dejó claro que podía usar esa información para presionar o desacreditar a los agentes que indagan en las tramas de corrupción que involucran a Ábalos y su exasesor Koldo García. Este material, supuestamente, ahora viene la resolución de ese acertijo. Todos habíamos pensado en la sauna Dan, pues no. Fue supuestamente en el Club de Angelo, que yo no conozco, que está ubicado en el Paseo de la Castellana y habría sido recabado con la intención de neutralizar estas investigaciones judiciales. Leire Díez dio un paso más. Confesó que el objetivo era usar esas pruebas para desprestigiar a los mandos de la Guardia Civil y provocar relevos dentro del cuerpo, debilitando así las pesquisas sobre la red de corrupción que afecta al PSOE. En otra conversación incluso le planteó a Villalba que se sumase a su causa, dijo literalmente causa, ofreciéndole información privilegiada y la recuperación de su carrera a cambio de colaborar en la obtención de datos internos. Este comandante, sin embargo, lo que hizo fue denunciar la maniobra ante sus superiores. Todas estas revelaciones forman parte de una investigación que está dirigiendo el juez Arturo Zamarriego del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Es en el que están imputados Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet, su colaborador, con el que pedía 1 millón de euros a los bancos también por trapichear con información. Están imputados los dos por prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía, a cargo de Ignacio Estampa, además sostiene que ambos encabezaban una red dedicada a manipular investigaciones judiciales mediante filtraciones, chantajes y campañas mediáticas. Ya saben que Leire se reunió con el propio Estampa para pedirle datos que perjudicasen de la vida privada de sus superiores, con los que terminar con estas informaciones. En fin, las cloaquillas del PSOE funcionaron en algunos casos bastante mal, eligiendo los objetivos con los que querían colaborar. Uno de los puntos más delicados de este caso también es la presunta escucha ilegal de una llamada entre Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, y su abogado José Antonio Choclán. Esto ya les dijimos
que lo habían denunciado. De confirmarse, sería una vulneración grave del derecho de defensa y podría invalidar pruebas. Es lo que en su día le ocurrió al ex juez Baltasar Garzón con miembros del Partido Popular, que autorizó escuchas ilegales de los imputados que estaban en prisión con sus abogados. Según el fiscal Estampa, Díez mencionó estas grabaciones en su intento de convencer a los interlocutores de su capacidad de influir en procesos judiciales. De momento, mucho no ha influido. En paralelo, los investigadores habrían descubierto también que Leire trató de convencer a altos mandos policiales de que la mejor manera de proteger al gobierno era demostrar irregularidades en la cadena de custodia de los dispositivos intervenidos a Koldo. Llegó a asegurar que su plan era anular las pruebas obtenidas por la UCO y así desacreditar a sus agentes. Esta causa también ha destapado intentos de guerra interna entre distintos cuerpos policiales. Esto pues también típico. Según las notas de Villalba, del Guardia Civil 10, habló de provocar una purga en este cuerpo para frenar las investigaciones y abrir espacio a mandos afines al PSOE. Las declaraciones del comandante y las grabaciones que aportó al sumario han sido determinantes para sostener esas acusaciones de manipulación institucional. La próxima semana, el lunes, si no me falla la memoria, 17 de noviembre, Díez y Pérez Dolcet van a declarar ante este juez que los está investigando, ante Zamarriego. Se les investiga por ese intento de usar información privada con fines políticos, por fabricar campañas de desprestigio y obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE. Esto lo que describe es una red que operaba desde el entorno de Ferraz para condicionar el trabajo de los jueces y fiscales. Aparentemente, eso sí, que no lo lograron. Bueno, y continuamos con ese juicio ante el Tribunal Supremo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por una supuesta filtración de un correo de quien era pareja, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde aparecía un posible arreglo con la agencia tributaria. Esto, aquí siguen apareciendo los testigos de manera bastante curiosa. Hasta ahora no ha aparecido ningún buscabonus para que aclare el papel que ha jugado la agencia tributaria ahí, pero como la agencia tributaria, tal y como señaló el Financial Times, es una banda de ladrones, y además una banda de ladrones que no actúa solo en beneficio propio, sino de las oligarquías que destruyen España, pues claro, seguramente los únicos que no van a aparecer en el procedimiento van a ser los de la agencia tributaria. ¿Cuándo es el punto de inicio? Es decir, ¿cómo se puede saber eso en un momento determinado sin que alguien de la agencia tributaria lo haya filtrado? Y claro, esa es una de las líneas de investigación que tenía que haberse seguido y no se ha seguido, lo cual es tremendo. Bueno, en las últimas horas ha prestado declaración Eugenio Ribón, que es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, y ha dicho que efectivamente pues estos son hechos de una gravedad inusitada, porque se vulnera el secreto profesional, porque ha creado una enorme alarma entre los abogados. Luego han prestado declaración distintos fiscales, y aquí la cosa es tremenda, a los fiscales a las órdenes de quién están. Pues eso. Entonces la fiscal jefa de inspección, María Antonia Sanz, dice que bueno, que se empezó a instruir un expediente, pero luego se suspendió cuando empezó la causa judicial. Es decir, que no hicieron nada. Y luego ha aparecido otro fiscal que se llama Agustín Hidalgo y ha dicho que es que investigar estas cosas no entra en sus funciones. Es decir, aquí los dos agachando los cuernos ante el fiscal general del Estado, que es al que están juzgando. Dirá alguno, pero bueno, ¿cómo se puede caer tan bajo por parte de la Fiscalía? No, han caído todavía más bajo que esto. Y demuestra la poca fiabilidad que ahora mismo tiene el Ministerio Fiscal. Que seguramente hay fiscales que son muy decentes y muy honrados. No se nos ocurriría ponerlo en duda. Pero que hay una parte de los fiscales que merecería estar picando piedra en un campo de concentración ahora es algo de lo que no tenemos tampoco duda. Porque en medio de toda esta situación donde se juzga a un fiscal general del Estado que no tiene la decencia de dimitir y que además el presidente del gobierno lo sigue apuntalando porque es su sicario al frente de la Fiscalía, resulta que el fiscal
que está en este caso de acusación y de Ministerio Público, defiende su absolución. Es decir, la Fiscalía está quedando como rufete en Lorca en todo este procedimiento. Desde el fiscal general del Estado a distintos estamentos que están por debajo. Insistimos, algún fiscal tiene que haber honrado en España. Con seguridad los hay. Pero desde luego lo que está apareciendo da la imagen de una fiscalía corrompida hasta los tuétanos, cargada de prevaricación, rezumante de basura moral y, desde luego, dispuesta a ser un grupo de sicarios a costa del poder político, con el jefe de los sicarios, el fiscal general del Estado, actuando a las órdenes de un sicario todavía mayor. Lo cual es gravísimo. Se mire como se mire, esto es gravísimo. Y la independencia de los fiscales, igual que la independencia de los jueces, es lo que define si estamos ante una democracia o no. No se vayan ustedes a engañar. Y desgraciadamente lo que está apareciendo en este juicio es enormemente grave, ya no solo por el delito que se está encausando, sino verdaderamente por lo que demuestra del funcionamiento de la Fiscalía, para aquellos que todavía no lo sabían. Segunda semana del juicio al fiscal general del Estado sanchista, Álvaro García Ortiz, que hoy, porque ayer era fiesta en Madrid, ha retomado el Tribunal Supremo. Hoy pues tocaba seguir indagando en esa acusación de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya saben, Alberto González Amador, admitía un fraude fiscal. La vista de hoy martes arrancaba con una intensa sesión en la que han declarado 5 testigos. Entre ellos, el testimonio más importante ha sido el del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y también el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, pero Ribón, además de que ha sido el primero en comparecer, ha sido el que ha declarado cosas verdaderamente graves, ha subrayado la inusitada gravedad del caso y ha recordado que el colegio actuó tras la nota de prensa emitida por la Fiscalía y no por las publicaciones en medios. Ha dicho, sin abogados libres no hay justicia, y ha defendido que la filtración de un correo entre abogado y cliente vulnera el secreto profesional y genera alarma y desconcierto absoluto en la abogacía. El decano ha dicho también que mantuvo una reunión con García Ortiz en la que le expresó su desacuerdo por la difusión del correo, tras lo cual se convocó una junta extraordinaria del ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que decidió entonces presentar una denuncia ante los tribunales. La segunda testigo del día ha sido María Antonia Sanz, fiscal jefa de la inspección, que ha confirmado que se abrió un expediente interno por la filtración, aunque este se suspendió en cuanto el caso pasó a la vía penal. También explicaba Sanz que no hubo tiempo de hacer nada antes de que la investigación judicial asumiera el caso. Luego llegaba ya así el turno del mencionado Agustín Hidalgo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General. El fiscal jefe es García Ortiz, el juzgado. Su interrogatorio se ha centrado en si su departamento debía haber investigado la filtración del correo. Él ha respondido que esa tarea no entra en sus funciones y ha recalcado que no todos los incidentes de seguridad son violaciones de seguridad, obviamente. Añadía que el derecho a la protección de datos no es absoluto y reconocía que, aunque no es recomendable, el uso de cuentas personales de correo para fines profesionales no está expresamente prohibido. Reconoce que en la Fiscalía cada uno usa el email que Dios le da a entender y no el que está, se supone que certificado con más medidas de seguridad para procesar datos y proteger estos datos de los ciudadanos. También ha admitido que no fue informado del borrado de la cuenta de Gmail del fiscal general ni del cambio de teléfono del mismo García Ortiz, explicando que no había obligación de comunicárselo a él. Este punto ha reavivado el debate sobre la conservación de los dispositivos electrónicos, después de que se conociera que el fiscal general ordenó el borrado permanente de su WhatsApp tras el inicio de las investigaciones, cosa bastante curiosa para un supuesto inocente. La jornada ha estado marcada por los enfrentamientos entre la defensa del novio de Ayuso, de González Amador, y los testigos, especialmente
especialmente cuando el abogado ha insistido en cuestiones técnicas sobre los servidores de correo electrónico y la trazabilidad de los mensajes. Ribón ha replicado que esas preguntas deberían formularse a un perito informático en un intercambio que ha dejado en evidencia que había mucha tensión en la sala de este juicio. Ahora entra en su fase final, se va a prolongar hasta finales de esta semana. Este miércoles declara el propio García Ortiz, o sea, mañana, en una comparecencia que va a ser decisiva para su futuro. La propia fiscalía que él lidera pide su absolución. Claro, ¿qué va a pedir si el fiscal tiene que rendir cuentas a su jefe? Y las acusaciones reclaman 4 años de prisión, 3 de suspensión de empleo público y 81.000 euros de multa. Este proceso ha sacudido a la cúpula del Ministerio Público. Se acerca ya a su desenlace final con un interrogatorio que puede determinar si el fiscal general sale indemne, como exigía Pedro Sánchez a través de una entrevista en El País este fin de semana en la que decía que el fiscal es inocente y punto, o si finalmente García Ortiz resulta condenado por el caso de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y de España, como todos los días, nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos detenemos en Ecuador, donde se ha producido una nueva matanza en prisiones, nada más y nada menos que 31 presos asesinados, se dice pronto, en la cárcel de Machala, lo cual es verdaderamente tremendo. Horas antes se había producido la muerte de otros 4 reclusos y el hecho de que 33 reclusos resultaran heridos. Y alguno dirá, bueno, pero esto es una matanza, pero es excepcional. Miren ustedes, desde el año 2021, en las prisiones del Ecuador ha habido más de 600 reclusos asesinados. Si esto no es un Estado fallido, cuéntenos ustedes qué es un Estado fallido. Porque no es que los delincuentes se maten por la calle, que evidentemente eso es grave y dice muy poco de la capacidad policial de ese Estado. Es que en centros donde están recluidos los delincuentes y donde se supone que hay un control estatal, ha habido más de 600 reclusos asesinados. Bueno, nos imaginamos que en la situación en la que estamos, en la que, por ejemplo, en lo que va de este año 2025, Ecuador ha registrado un 47% más de homicidios que en el año anterior, y estos son casi 5.000 homicidios, lo cual es verdaderamente inquietante. Bueno, pues a lo mejor el presidente Noboa piensa que con eso de abrir una base militar de Estados Unidos en el Ecuador, esto se va a arreglar. ¿O no, presidente Noboa? Porque verdaderamente lo de Ecuador es ir camino del desastre en un Estado que cada vez está más claro que es un Estado fallido. Y en medio de esa situación de Estado fallido, pues eso, abrimos una base militar de Estados Unidos y ¿qué, señor presidente? ¿Qué soluciona eso? Que el señor presidente luego va a tener un retiro dorado, que lo van a pensionar gente del complejo militar industrial, pero en términos reales del control de la violencia del Ecuador, ¿eso de qué sirve? Si nos podemos enterar. Si no es mucho preguntar. Ecuador vuelve a vivir una tragedia penitenciaria. Al menos 31 reclusos han sido hallados sin vida en las últimas horas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el SNAI, los internos murieron por asfixia provocada entre ellos mismos, lo que derivó en muertes por suspensión. El hallazgo se producía pocas horas después de otro episodio violento dentro del mismo centro penitenciario que dejaba 4 muertos, 33 heridos y un policía lesionado. Las autoridades del país han explicado que el primer enfrentamiento se organizó durante una reorganización interna relacionada con el traslado de varios reos a una nueva cárcel de máxima seguridad, de la que ahora les hablo un poquito más, pero
bueno, pues parece ser que los presos no querían ser trasladados, por lo que se originaron disputas. El SNAI ha corregido la cifra de esos 4 muertos. Primero se había dicho que eran 5. Tras revisar los informes forenses, la matanza unas horas después elevaba drásticamente este número de víctimas y reavivaba la sensación de que reina el caos en el sistema penitenciario ecuatoriano. Recordarán que en este programa varias veces les hemos hablado de los asesinatos entre grupos de presos. Estos disturbios de la cárcel de Machala se suman a otra cadena de hechos violentos ocurridos el 1 de noviembre, cuando 12 presos morían simultáneamente en 3 prisiones distintas, 6 en penitenciaría del Litoral, 4 en el Centro de Rehabilitación de Turi, Cuenca, y 2 en la cárcel de Esmeraldas. Concretamente, este hecho de Esmeraldas fue el que les conté yo aquí detalladamente. En algunos casos, las autoridades han atribuido estas muertes a causas naturales, cosa que tampoco parece muy probable, aunque obviamente informes policiales y de medios locales pues han informado de que se han encontrado heridas de bala, cortes y golpes. En total, más de 600 internos, más de 600 presos ecuatorianos han sido asesinados en los últimos 4 años en medio de enfrentamientos entre bandas rivales que operan dentro de las cárceles, es decir, bastante más de 100 al año. La crisis carcelaria refleja el deterioro del control estatal sobre los penales y sobre el país en general, pero estos en concreto se han convertido en territorios dominados por estas organizaciones criminales. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaraba que existía un conflicto armado interno en las prisiones, por lo que autorizó a las Fuerzas Armadas y a la policía a intervenir directamente en los centros penitenciarios, además de que lo hacen los funcionarios de prisiones. No obstante, esta militarización no ha frenado la violencia. Las masacres se repiten y los reclusos siguen muriendo bajo custodia estatal. En lo que va de 2025, en Ecuador ha habido 4.619 homicidios. Es un 47% más que el año anterior, es decir, Noboa, después de su reelección, no está consiguiendo frenar la criminalidad en el país. Se consolida ya así Ecuador, de hecho, como con estas cifras de criminalidad, como uno de los más violentos de Iberoamérica. Supera incluso a México y Colombia. No lo diríamos porque quizá estamos todos más pendientes de lo que pasa en México, pero están ahí. Esta última matanza de Machala, con 31 muertos en menos de 24 horas, demuestra la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad incluso dentro de sus prisiones. Mientras tanto, el gobierno intenta mostrar mano dura, precisamente, como les decía, con la creación de esa nueva cárcel de máxima seguridad, conocida como la cárcel del encuentro. Le han puesto un nombre bonito, pues no sabemos, para que a los presos no les parezca tan mal, pero precisamente una de las peleas se originó porque no querían ser trasladados. Está en la provincia de Santa Elena, este nuevo centro. Aún está en proceso de apertura formal, ha sido diseñado para aislar a los líderes criminales y así tratar de romper las redes de poder que operan en las cárceles. Sin embargo, su inauguración ha coincidido con el estallido de violencia. Según el ministro del Interior, John Reinberg, ha sido un intento de impedir los traslados hacia el nuevo penal, como les decía. Lo que pasa es que es difícil pues impedir por la fuerza un traslado, efectivamente, como no mates al reo. Entre los primeros trasladados figura también el ex vicepresidente Jorge Glas, del que les hemos hablado aquí también muchas veces. Glas es una figura clave del correísmo, está condenado por múltiples delitos de corrupción. Noboa ha compartido imágenes del político en redes sociales, vestido con un uniforme naranja y recluido en su nueva celda. Acompañaba estas imágenes del mensaje "Bienvenido a tu nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales". Este gesto ha provocado, lógicamente, la indignación de la defensa de Jorge Glas, que ha acusado al gobierno de violar resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al exponer públicamente a su cliente. Hombre, esto, desde luego, en una democracia avanzada no se puede hacer. Glas, ya saben, fue recapturado en el año 2024, ya lo contamos aquí, tras el asalto policial a la Embajada de México, que le había concedido asilo. Fue trasladado pese a las advertencias del Tribunal Internacional sobre su salud. Su abogada, Sonia Vera, denunció entonces una violación flagrante de la Convención Americana y calificó la exhibición del ex vicepresidente como un acto de humillación institucional y propaganda política, sobre todo porque no parece que Jorge Glas sea el principal problema de seguridad de Ecuador. Bueno, esta cárcel del encuentro ha tenido un coste de $52 millones,
escolares y es la apuesta estrella de Novoa para replicar el modelo de control carcelario que tantos éxitos le ha traído a Nayib Bukele en El Salvador, pero los hechos de Machala evidencian que la estrategia, desde luego, en este país no contiene todavía la violencia. Las bandas criminales siguen disputándose el control interno de las prisiones y extendiendo su poder más allá de los muros. Veremos qué pasa de ahora en adelante con esa reforma del sistema de las prisiones. Y nos vamos del Ecuador a Colombia, donde la Administración de Justicia, en concreto un juez penal de Antioquia, ha condenado a 11 miembros del ELN por el reclutamiento forzado de 60 niños y adolescentes entre los años 2002 y 2019. Esta es una sentencia verdaderamente ejemplar en Colombia contra la perpetración de crímenes de guerra y desde luego es algo verdaderamente para echarse a temblar. 24 niñas, 36 niños fueron captados mediante coacción y engaño en departamentos no solo como el de Antioquia, sino también en el Chocó, en Risaralda, en el Valle del Cauca, en Bolívar y en el Bajo Cauca. Es algo verdaderamente escalofriante y menos mal que finalmente se ha dictado sentencia condenando a esta gente del Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué van a consistir las sentencias? Es algo que no vamos a saber hasta febrero del 2026, Dios mediante. Pero desde luego lo que sí es evidente es que esta sentencia marca un auténtico hito en las resoluciones judiciales sobre crímenes de guerra que se han dictado hasta la fecha en Colombia. En Colombia, un juez penal especializado del departamento de Antioquia ha condenado a 11 integrantes del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla ELN, por el reclutamiento forzado de 60 niños y adolescentes entre los años 2002 y 2019. Esta decisión judicial marca un nuevo precedente contra los crímenes de guerra cometidos por grupos armados en Colombia y afecta a varios miembros de la cúpula del ELN, incluido su histórico líder Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. Normal que de mote criminal se pusiese un nombre normal y corriente, porque lo de Eliezer Erlinto no hay quien lo diga sin confundirse. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los menores fueron reclutados en distintas regiones del país, principalmente en los departamentos de Antioquia, donde ahora precisamente han sido condenados, pero también en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. Entre las víctimas habría 24 niñas y 36 niños. Fueron todos captados mediante amenazas, engaños y manipulación en un contexto de control armado y sobre todo de ausencia de autoridad estatal. La Fiscalía ha sostenido que todas estas víctimas menores fueron obligadas a abandonar sus hogares y sometidas a un entorno de violencia extrema. Muchos fueron entrenados para combatir, otros fueron usados como mensajeros, cocineros o informantes. Dice el juez que este patrón confirma que el reclutamiento no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática y continua que expuso a los menores a desplazamiento, abusos y vulneración de sus derechos fundamentales. Este proceso judicial también documenta cómo el ELN utilizó el reclutamiento de menores como una estrategia habitual y sostenida en el tiempo para fortalecer sus estructuras armadas en zonas rurales de difícil acceso. En muchos casos, las familias fueron amenazadas o desplazadas para que no pudieran buscar a sus hijos. Los testimonios recogidos por Fiscalía revelan que algunos niños fueron forzados a participar en enfrentamientos armados o a presenciar ejecuciones, experiencias que les dejaron graves secuelas físicas y psicológicas. No habla aquí en concreto este fallo del juez de los abusos sexuales a los que las guerrillas colombianas someten también a estos menores. Si les interesa el tema, pues Vanessa Vallejo, una periodista colombiana que está exiliada en Washington, igual que tú, César, habla de ello habitualmente en sus redes sociales. Es pues una de las pocas periodistas que recuerda habitualmente cómo es infame que se incluya a las guerrillas colombianas en la vida política del país como si fuesen actores políticos válidos después de las barbaridades que han cometido contra la población y especialmente contra los niños. El delito de reclutamiento ilícito de menores está tipificado como crimen de guerra, además, en el artículo 162 del Código Penal
penal colombiano y constituye una violación también del derecho internacional humanitario. El juez de conocimiento ha anunciado que la sentencia definitiva, con las penas individuales para cada condenado, la va a dar a conocer en febrero de 2026. Este fallo representa un paso importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el ELN, una de las guerrillas más antiguas del continente y que aún tiene presencia activa en varias regiones de Colombia y sigue asesinando, pese a los diálogos de paz que ha impulsado Petro en los últimos años y antes que él, sus antecesores. Las autoridades judiciales insisten en que los responsables de violaciones graves de derechos humanos deben rendir cuentas ante la justicia. Bueno, y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos encontramos con uno de los episodios más vergonzosos que se han producido históricamente en la Casa Blanca, y es que el presidente Trump hace apenas unas horas ha recibido al terrorista Ahmad al-Shara, que es como ahora se hace llamar, pero antes era Abu Mohammed al-Jolani, lo ha recibido en la Casa Blanca a un personaje que fue el dirigente de Al-Qaeda en Siria. Esto es maravilloso, maravilloso realmente. Al-Qaeda, que se supone que fue la organización que llevó a cabo los atentados del 11 de septiembre, luego habrá gente que se lo crea y habrá gente que no se lo crea, pero al menos de momento es la versión oficial, tenía un jefe en Siria que era precisamente al-Jolani, ahora al-Shara. Bueno, pues ese lo ha recibido Donald Trump. En fin, nos ha contado además que, bueno, que es una persona muy fuerte, tiene una enorme fortaleza, ha tenido un pasado así turbulento, pero nos vamos a llevar bien con Siria, regida por un dictador que pertenece a Al-Qaeda. De manera que cuando a alguien se le ocurre decir eso del peligro islámico, el terrorismo islámico que justifica todo tipo de medidas legales para acabar con las libertades de los ciudadanos y cómo estamos protegiendo al mundo, o es muy ignorante, o es muy estúpido, o es un canalla, porque no es verdad. Porque este tipo de organizaciones, llámese Al-Qaeda, llámese ISIS, llámese Hamás, cuando no han sido creadas por naciones occidentales e Israel, han sido financiadas por naciones occidentales e Israel. Porque al final, por mucho que se hable del terrorismo islámico y se lo utilice como un espantajo para amedrentar a la gente, como si de pronto una viejecita que vive en el campo en Nebraska fuera a abrir la puerta de la granja y se fuera a encontrar a dos terroristas islámicos en ese momento, bueno, pues esos grupos son sostenidos por Occidente. Los hermanos musulmanes los crean los servicios de inteligencia británicos. De los hermanos musulmanes que son creados para combatir el régimen de Nasser, que era nacionalista y era laico, él sería musulmán, pero el régimen era nacionalista, era laico, ni punto de comparación con los hermanos musulmanes. De los hermanos musulmanes en Gaza nace Hamás. Y Hamás es financiada por el Estado de Israel durante décadas para dividir a la resistencia palestina. Y uno de los que ordena de manera expresa mantener con millones de dólares a Hamás durante décadas es Netanyahu, según propia confesión, para mantener divididos a los palestinos y que no puedan tener jamás un Estado. Y, por supuesto, la confesión de Hillary Clinton diciendo que a ISIS lo creamos nosotros o el hecho de las raíces de Al-Qaeda no se pueden negar. Y aquí no hay una defensa del Occidente frente al Islam, salvo cuando interesa sacar esa carta propagandística. Pero cuando el terrorista islámico ataca a un régimen que, aunque sea en un país mayoritariamente musulmán, es un régimen laico, como pasaba en Siria, y además un régimen laico que no está dispuesto a someterse ni a Israel ni a Occidente, entonces el terrorista islámico es un chico encantador. Sino que se lo digan a al-Jolani, ahora a Shah. Y esta es la realidad y se le recibe en la Casa Blanca y todos tan contentos.
hasta el día de mañana, porque claro, en un momento determinado, pues buenos han sido los talibán, bueno era Saddam Hussein, hasta que de pronto decides que no, pones en marcha la máquina de la propaganda y ala, invadir un país y arrasar. Y esta es la realidad, y el que no lo quiera ver, peor para él. Y claro, cuando ya encima tienes que oír que Israel nos salva del terrorismo islámico, te partes de risa. Porque cuando le interesa, lo respalda, como en este caso, y cuando le interesa, lo financia. Y esa es la tristísima realidad. A ver si la gente se despierta, porque anda muy despistada. Y les hablaba yo de esta cosa increíble que ha sucedido en Estados Unidos, que ya la conocíamos, sabíamos que iba a pasar, pero no por estar preparada nos impacta menos la imagen, ¿no? Y es que ha pasado de enemigo público a aliado político. Así ha sido el sorprendente giro de Abu Mohammed al-Jolani. Hace solo unos meses su nombre figuraba en la lista de los terroristas más buscados del mundo. Washington, de hecho, ofrecía $10 millones por su captura, ofrecía 10 millones por su cabeza. Pero la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria ha transformado por completo la figura de al-Jolani, hoy rebautizado como Ahmad al-Shara, antiguo líder de Al-Qaeda en el país y ahora presidente interino sirio, porque él lo ha decidido, porque aquí no lo ha votado nadie. Con traje, corbata y barba recortada, el que fuera símbolo del yihadismo se ha convertido ahora en un interlocutor válido y aceptado por Occidente, algo vergonzoso para todos nosotros. Pedro Sánchez y el rey también han posado hace unos días con él. Esto ocurre en un contexto donde las alianzas regionales se han reconfigurado y Damasco ha pasado de ese eje Moscú-Teherán al círculo de influencia de Washington y Ankara. El propio Josep Borrell definía este viraje como la diplomacia del Blazer. La ridiculez es tremenda. En una entrevista, el alto representante europeo celebraba la caída de Assad en su día, aunque advertía, vamos a ver qué pie calzan los yihadistas, pero de momento han cambiado el turbante por la chaqueta cruzada. En fin, tras 11 meses al frente del nuevo gobierno sirio, al-Shara ha sido recibido este lunes en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Donald Trump. La reunión se ha celebrado a puerta cerrada en el despacho Oval. Se han distribuido fotos, pero vídeos no, algo insólito. Al-Shara entró por la puerta de atrás de la Casa Blanca, también algo insólito. Para lo contento que en teoría estaba Trump de recibirlo, se han cuidado de que las imágenes fuesen solo las que ellos distribuyesen. La reunión tuvo lugar a puerta cerrada, duró un poco más de 2 horas, simboliza ese reconocimiento formal de Washington al nuevo régimen de Damasco. Tras irse al-Shara, Trump recibía a los medios y decía de él: es un líder fuerte, viene de un lugar muy difícil y creo que podrá hacer bien su trabajo, me cae bien. Es lo que decía Trump. También mantenía: queremos que Siria tenga éxito junto con el resto de Oriente Medio. Este acercamiento entre Estados Unidos y Siria ha sido muy rápido, apenas un año después de la caída de Assad, que se cumple en diciembre, todavía no hace un año. Las sanciones económicas impuestas a Damasco han sido levantadas temporalmente, era lo que buscaba con esa reunión al-Shara. Trump lo que busca es que se le permita instalar una base militar en Damasco. De momento esas sanciones solo se han levantado temporalmente. El Consejo de Seguridad de la ONU ha votado a favor de restablecer relaciones con el nuevo gobierno. Ahora, para que Estados Unidos pueda levantarlas de manera permanente, tiene que votarlo el Congreso. Eso sí, la entrada de Siria en la coalición global contra el Estado Islámico refuerza ese giro diplomático y allana el terreno para una cooperación militar con las fuerzas kurdas y estadounidenses en la región. Al-Shara, que encabezó las milicias que derrocaron a Assad, fue designado presidente interino en enero. Desde entonces ha intentado presentarse como un moderado, prometiendo estabilidad y reconstrucción nacional, mientras permitía que sus tropas eliminasen a las minorías en el país, entre ellas a los cristianos. Su llegada a Washington buscaba ahora precisamente consolidar ese discurso de que él es moderado, este rebanacuellos, y obtener el levantamiento definitivo de las sanciones, pero como digo, esto todavía depende del Congreso, no de Trump. Este encuentro en la Casa Blanca lo que sí marca es un hecho inédito, y es que nunca antes un jefe de Estado sirio había visitado oficialmente Estados Unidos desde la independencia del país en 1946.
Trump no ocultaba su simpatía por él, decía que es un tipo duro, como ya les he dicho, aunque con pasado turbulento, bueno, forma bonita de llamar a ser un asesino yihadista. Detrás de este gesto, pues también hay cálculos geopolíticos, lógicamente, que incluyen fortalecer las alianzas con Turquía y contener así la influencia de Irán y Rusia en Oriente Medio. Mientras tanto, por cierto, no quería dejar de contarles este tema porque, bueno, una cosa no quita la otra, que no entendamos o entendamos demasiado bien este giro de Trump con Al-Sharaa, no quiere decir que cuando actúa contra las fuerzas mediáticas pues no se lo vayamos a contar, pero esta batalla paralela de Trump se desarrolla al otro lado del Atlántico. Y es que la BBC, el histórico medio público británico, vive una auténtica tormenta interna, una crisis, tras haber emitido hace un año un reportaje sobre precisamente Donald Trump que contenía un segmento manipulado del discurso del expresidente durante el asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente de la cadena, Samir Shah, ha pedido disculpas, aunque ha defendido la independencia editorial de este medio frente a las acusaciones de sesgo político. Trump, por su parte, ha amenazado con demandar a la BBC por difamación y reclamar una indemnización de $1 billón, es decir, $1.000 millones. La controversia ha provocado una crisis sin precedentes en la radiotelevisión pública británica. Han dimitido su director general y su principal responsable de informativos. En una entrevista reciente, Shah afirmaba que la BBC debe estar preparada para cualquier escenario, especialmente ante un Trump que disfruta ante los litigios. Hombre, puede ser que Trump disfrute ante los litigios, pero es que ellos unieron dos trozos de un discurso público de Trump que estaban separados por 50 minutos para que pareciera que él mismo iba a ir a asaltar el Capitolio junto a sus simpatizantes. Este caso ha reabierto el debate sobre la libertad de prensa y la imparcialidad en Reino Unido justo cuando la BBC, que es una institución clave en la vida pública británica, es el equivalente a Televisión Española aquí, se enfrenta al reto de preservar su credibilidad y su modelo de financiación antes de 2027. Desde luego, si Trump los denuncia por $1 billón y lo tienen que pagar, lo van a tener muy complicado. Y nos vamos de la Casa Blanca a Francia, donde Sarkozy acaba de salir de la cárcel tras pasar tan solo 20 días en prisión. Y dirán ustedes, ¿pero y esto qué es? Bueno, pues vamos a ver. A Sarkozy lo condenaron a 5 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias en relación con una supuesta financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Lo condenan y inmediatamente lo ingresan en prisión. Pero la causa está apelada y lo que sucede es que los abogados han alegado que no hay ningún peligro de fuga, que no va a destruir pruebas y que desde luego estar en prisión pone en peligro su salud e integridad, y entonces lo que ha decidido el tribunal es ponerlo en libertad, el Tribunal de Apelación de París. Está controlado y todo eso, pero lo pone en libertad. Nosotros no es que tengamos nada en contra de que Sarkozy haya salido de la cárcel después de 20 días. Vamos, es que no ha estado ni 3 semanas, ni un mes siquiera. Tampoco ponemos en duda que estar en la cárcel afecta a la salud. Vamos, debe ser muy raro el caso de gente que está en prisión y la salud le mejora. Y que estar en la cárcel implica un peligro para la integridad, pues tampoco se nos ocurriría discutirlo. Lo que sí nos planteamos es si en vez de llamarse Sarkozy, pues si hubiera llamado, yo qué sé, Mitterrand, no Mitterrand por el político socialista, sino cualquier otro nombre, francés, Leclerc, por ejemplo, Duval, por ejemplo, si lo hubieran puesto también en libertad tan pronto. Y entonces, pues verdaderamente esto es algo notable, pero bueno, es que la ley no es igual para todos. No hay nada más que ver el proceso del fiscal general del Estado en España. Es que no hay nada más que ver eso. Eres el fiscal general del Estado. Si tuvieras un mínimo de decencia e integridad, tendrías que haber dimitido hace meses. Te tendría que haber cesado el presidente de gobierno si tú te hubieras puesto borrico y no hubieras querido dimitir, y tienes a todos los fiscales que van compareciendo para echarte un capote, y encima el fiscal que te tiene que acusar resulta que considera que eres inocente. Vamos, es que es algo impresionante.
Y el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, salió este lunes de la cárcel parisina de la Santé, donde llevaba tan solo 20 días recluido. Aquí les contamos el día de su entrada, después de que el Tribunal de Apelación de París aprobara este lunes su puesta en libertad, eso sí, bajo control judicial. La decisión incluye varias restricciones. No podrá salir de casa ni mantener contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que es su antiguo aliado político y lo visitó en prisión. Sarkozy, de 70 años, comparecía por videoconferencia desde la cárcel cuando el presidente del tribunal le leyó la resolución. Se mostraba visiblemente emocionado, escuchó la decisión sin hacer declaraciones. El exmandatario que gobernó Francia entre 2007 y 2012 fue condenado este mes de septiembre a 5 años de prisión, 2 de ellos firmes, por corrupción y tráfico de influencias. La sentencia lo consideró responsable de haber permitido que sus colaboradores negociaran con emisarios del régimen libio Muammar Gaddafi para obtener financiación ilegal para su campaña presidencial en 2007, que fue la que lo llevó precisamente al poder. La defensa de Sarkozy presentó una solicitud alegando que no presentaba ningún riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que su encarcelación ponía en peligro su salud e integridad. Yo creo que con 70 años tan mal no está, pero bueno, en la vista de la mañana de ayer, el expresidente calificaba su paso por prisión como una experiencia dura y agotadora. Agradecía a la humanidad excepcional del personal penitenciario, que fueron palabras que conmovieron a su familia, que estaba presente en la sala. Estaba Carla Bruni, su mujer, estaban dos de sus hijos y estaba su hermano François. La audiencia tuvo, lógicamente, una fuerte presencia mediática. Eso sí, no se permitió introducir teléfonos móviles. Este caso, protagonizado por Sarkozy, es uno de los más graves de corrupción política en la historia reciente de Francia y continúa su curso judicial, no ha acabado aquí. La condena definitiva puede revisarse nuevamente si la defensa presenta recurso ante el Tribunal de Casación. Esa sería la última instancia de la justicia francesa. Mientras tanto, Sarkozy tiene que permanecer en territorio francés, vigilado bajo un estricto control judicial, mientras se encara los próximos capítulos de un proceso que sigue dividiendo la opinión pública en el país vecino. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos oímos ya mañana miércoles, muy pendientes de lo que pase en el último día del juicio al fiscal general. Aquí, por supuesto, se lo contaremos. Hasta entonces. Y ustedes no se vayan, porque como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua en La Voz dedicado a la economía. Ya se perfila sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y luego tendremos a don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa economía que se va a ir. No, esa economía sigue y lo que te rondaremos. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.